Hola, la actividad para el periodo, esta es la actividad para el periodo de exámenes, el análisis y la discusión del capítulo 4 y 8 del libro de Principios Elementales de los Procesos Químicos de Felder. El siguiente, por favor. Ok, estos son los integrantes del equipo. Siguiente. Sí, y se nos dio de instrucciones que para la actividad para el periodo de exámenes íbamos a realizar un video con la extensión de mínimo 25 minutos. Y siguiente. Para el primer tema tenemos lo que es la estequiometría de las reacciones químicas, el cual es que cuando se lleva a cabo una reacción química dentro de un proceso en un balance de materia, esta pues, realmente no tiene una forma de entrada y salida sencilla, sino que esto debe incluir un término de generación y de consumo, lo cual una ecuación estequiométrica de una reacción indica el número relativo de moléculas o de moles reactivos y productos que pueden participar en la reacción. Siguiente. Una ecuación estequiométrica válida debe estar balanceada y las dos especies deben participar en una reacción en cual la relación entre sus coeficientes esté balanceada. Esto puede ser por un factor de conversión para calcular la cantidad de cualquier reactivo o producto. Y, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en una reacción de este tipo. Sí, para la estequiometría de las reacciones químicas, siguiendo con el tema, por ejemplo, tenemos que si se sabe que se van a producir 1.600 kilogramos por hora de SO3, puede calcular la cantidad de oxígeno como se sigue, haciendo con factores de conversión hacia los moles y hacia lo que son los kilomol de cada sustancia. Y resulta práctico incluir los términos consumido y generado al llevar a cabo las conversiones de este tipo. Sí. Para reactivos limitantes sin exceso, se dice que dos reactivos A y B están presentes en proporciones estequiométricas cuando su relación es igual a la relación estequiométrica que se obtiene de una ecuación balanceada en la reacción. Por ejemplo, cuando nosotros alimentamos un reactor químico con reactivos en proporciones estequiométricas y la reacción procede hasta su terminación, significa que se consumieron todos los reactivos o en la mayoría de los reactivos. El reactivo que se agota cuando una reacción procede hasta completarse se llama reactivo limitante y los demás son reactivos en exceso. Un reactivo limitante cuando está presente en una proporción menor eh, a la estequiométrica en relación con los demás reactivos. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos que supongamos que NDA es el número de moles de reactivos. Esta es lo que sería la representación de fracción en exceso de algún reactivo. Y tenemos, por ejemplo, una reacción al lado derecho en la parte de arriba. El porcentaje en exceso de A es la fracción en exceso multiplicado por 100. Siguiente. La fracción de conversión de un reactivo es la relación entre los moles que reaccionaron sobre los moles alimentados. La cantidad que tienen las mismas unidades, que N se llama grado de avance de la reacción. Por ejemplo, tenemos esta reacción de formación de amoníaco. Siguiente. Es importante determinar primero que cuál será la composición final en el equilibrio de la mezcla de reacción y segundo cuánto tardará el sistema en alcanzar un estado específico justo antes del equilibrio. La termodinámica del equilibrio químico se ocupa del primer aspecto y la cinética química del segundo. Algunas reacciones son esencialmente irreversibles, lo cual significa que la reacción solo va en un sentido y al final la concentración limitante se va a acercar a cero. Por consiguiente, la composición y el equilibrio de una reacción de este tipo es la composición que corresponde al consumo total del reactivo limitante. Puede que existan otras reacciones las cuales son contrarias y se llaman reversibles, en donde los reactivos forman productos y estos sufren una transformación inversa para poder volver a lo que eran los reactivos. Siguiente.
En cuanto a reacciones múltiples, rendimiento y selectividad, tenemos que en la mayoría de los procesos químicos, estos reactivos se ponen en contacto para generar un producto, pero generalmente no se da así, ya que puede generar reacciones secundarias y no se aprovechan lo mejor posible. Existen los términos llamados rendimiento y selectividad, los cuales se usan para describir en qué grado va a predominar la reacción deseada sobre las reacciones secundarias que no se buscan. Rendimiento es la relación entre los moles formados del producto deseado y entre los moles que se hubieran formado si no existieran reacciones secundarias y todo el reactivo limitante reaccionara. Y la selectividad es los moles formados del producto deseado entre los moles formados del producto indeseado. Sí. El concepto de grado de avance puede ampliarse a reacciones múltiples, solo que en este caso pues cada reacción va a tener su propio grado de avance y sería de la siguiente manera la fórmula. Siguiente, por favor. Le cedo la palabra a mi compañero. En el tema 4.7 vamos a hablar de balances de procesos reactivos. Los sistemas que implican reacciones químicas pueden analizarse usando uno, balances moleculares, método que se usa en sistemas no reactivos; B, balances de especies atómicas; y C, grados de avance de la reacción. Cada método conduce a los mismos resultados, pero cualquiera puede ser el más conveniente para un cálculo determinado, de manera que es necesario familiarizarse con los tres. En cuanto a balances de especies atómicas o moleculares, se pueden escribir como entrada y salida, ya que los átomos no se crean ni se destruyen en una reacción química. Si hablamos de un balance de hidrógeno, podría significar dos cosas totalmente distintas. El balance del hidrógeno molecular, H2, el cual existe como especie independiente, o el balance de hidrógeno total, H. Por tanto, se emplean los términos de balance molecular y balance atómico para representar a cada tipo. Al escribir el análisis de grados de libertad, el número máximo de balances de materia que es posible escribir para un proceso no reactivo es igual al número de especies independientes incluidas en el proceso. Las ecuaciones independientes son cuando dos especies moleculares no guardan la misma proporción entre sí, que siempre entre sí, ay, perdón, no guardan la misma proporción entre sí y aparecen en un proceso. Los balances de estas especies serán ecuaciones independientes. Las especies independientes son aquellas que no se encuentran en la misma proporción siempre que aparecen en un proceso, y las reacciones independientes son independientes cuando la ecuación estequiométrica de cualquiera de ellas no puede obtenerse sumando y restando múltiplos de las ecuaciones estequiométricas de las demás. Los balances de especies moleculares se emplean para determinar las variables desconocidas de las corrientes de un proceso reactivo. Los balances de las especies reactivas deben contener términos de generación y o consumo. El análisis de grados de libertad de estos balances se da por el número de variables desconocidas más el número de reacciones químicas independientes menos el número de variables independientes y menos el número de otras ecuaciones que relacionan variables desconocidas. Una vez se calcula el término de generación o de consumo para una especie en una reacción dada, es posible determinar en forma directa los términos de generación y consumo de las demás especies en dicha reacción mediante la ecuación estequiométrica. Todos los balances de especies atómicas toman la forma de entrada y salida, ya que no se generan ni se consumen especies atómicas en las reacciones, a diferencia de las reacciones nucleares. El número de grados de libertad se determina en forma directa, restando las ecuaciones que contienen las incógnitas marcadas. Las reacciones no aportan grados de libertad, y en el análisis de grados se da por el número de variables marcadas desconocidas menos el número de balances de especies atómicas independientes menos el número de balances de moleculares de especies independientes no reactivas menos el número de ecuaciones que relacionen que relacionen variables desconocidas. Una tercera forma para determinar las velocidades de flujo molar desconocidas en un proceso reactivo consiste en escribir expresiones para la velocidad de flujo de cada especie de producto o cantidad molar.
en términos de grados de avance de reacción usando la siguiente ecuación. Al sustituir las velocidades de flujo conocidas de la alimentación y el producto y despejar el grado de avance y reacción y las velocidades de flujo de las especies reactivas restantes. El análisis de grados de libertad de este método es el siguiente: número de variables desconocidas marcadas más el número de reacciones independientes menos el número de reacciones independientes menos el número de especies no reactivas independientes menos el número de otras ecuaciones que relacionan variables desconocidas. Se utilizan dos definiciones de conversión de reactivo para efectuar el análisis de reactores químicos cuando hay separación de productos y recirculación de reactivos sin consumir. La conversión total está dada por la relación entre la entrada de reactivos al proceso menos la salida de reactivos al proceso entre la entrada de reactivos al proceso, y la conversión en un paso por la entrada de reactivos al reactor menos la salida de reactivos del reactor entre la entrada de reactivos al reactor. En los procesos que incluyen la recirculación puede surgir un problema. Si un material que entra con la alimentación fresca se produce en una reacción, permanece en su totalidad en una corriente de recirculación en vez de salir a través de un producto del proceso, la sustancia entrará de manera continua al proceso y no tendrá forma de salir. Por consiguiente, se acumulará en forma constante, haciendo imposible alcanzar el estado estacionario. Para evitar esta acumulación, debe retirarse una porción de la corriente de recirculación como corriente de purga para liberar el proceso de la sustancia en cuestión. En el tema 4.8 vamos a revisar reacciones de combustión. La combustión es quizás la reacción química más importante en procesos industriales. A pesar de que los productos de combustión valen mucho menos que los combustibles que se queman para obtenerlos, la importancia de estas reacciones reside en la tremenda cantidad de energía que liberan, la cual se usa para hervir agua con el fin de producir vapor, que a su vez se usa para impulsar las turbinas que generan la mayor parte de la energía eléctrica en el mundo. Al quemar con un combustible, el carbono de este reacciona para formar CO2 o CO. El hidrógeno forma agua y el azufre genera SO2. A temperaturas mayores de aproximadamente 1800 grados centígrados, parte del hidrógeno de la atmósfera reacciona para formar ácido nítrico. La reacción de combustión que forma CO a partir de un hidrocarburo se denomina combustión parcial o combustión incompleta del hidrocarburo. Por motivos económicos obvios, el aire se emplea como fuente de oxígeno en la mayoría de los reactores de combustión. El aire seco tiene la siguiente composición molecular promedio. El término composición en base húmeda se emplea para denotar las fracciones molares componentes de un gas que contiene agua, y composición en base seca indica las fracciones molares de los componentes del mismo gas sin el agua. El gas que se produce y sale del horno de la combustión se llama gas de combustión. Cuando se mide la velocidad de flujo de un gas en una chimenea, se trata de la velocidad de flujo del gas, incluyendo el agua. Por otra parte, las técnicas comunes para analizar los gases de combustión nos dan las composiciones en base seca. En consecuencia, es necesario transformar una composición de base seca a la composición correspondiente en base húmeda antes de escribir los balances de materia del reactor de combustión. Las reacciones de combustión siempre se llevan a cabo con más aire del necesario para aportar oxígeno al combustible en proporción estequiométrica. Los siguientes términos se emplean para describir las cantidades de combustible y aire que se alimentan al reactor. Oxígeno teórico. Los moles o la velocidad de flujo molar de oxígeno requeridos para quemar por completo el combustible que alimenta el reactor, suponiendo que todo el carbono del combustible se oxide a CO2 y que todo el hidrógeno se oxide a agua. Aire teórico. La cantidad de aire que contiene el oxígeno teórico. Aire en exceso. La cantidad por la cual el aire se alimenta al reactor excede al aire teórico. El procedimiento para escribir balances de materia para un reactor de combustión es el mismo que para cualquier otro sistema. Sin embargo, es conveniente tener presentes estos puntos. 1.
Al dibujar y marcar el diagrama de flujo, se debe asegurar que las corrientes de salida incluyan los combustibles sin reaccionar, a menos que se indique que todo el combustible se consume, el oxígeno sin reaccionar, el agua y dióxido de carbono, además de monóxido de carbono, si el enunciado del problema indica que está presente, el nitrógeno, si el combustible se quema con aire y no con otro oxígeno puro. 2. Para calcular la velocidad de alimentación de oxígeno a partir de un porcentaje en exceso específico de oxígeno o un porcentaje en exceso de aire, se calcula primero el O2 teórico a partir de la velocidad de alimentación del combustible y la estequiometría de la reacción de combustión completa, y después se calcula la velocidad de alimentación de oxígeno multiplicando el oxígeno teórico por 1 más la fracción en exceso del oxígeno. Si solo se realiza una reacción, los tres métodos de balanceo resultan igualmente convenientes. No obstante, cuando se realizan diversas reacciones al mismo tiempo, por lo general los balances de especies atómicas resultan más convenientes. Cedo la palabra a mis compañeros. Sí, para hablar sobre los elementos de cálculos de balance de energía, tenemos que hablar sobre los estados de referencia y hacer un repaso de estos. Recordemos que es imposible pues, saber los valores absolutos de U y de H para cualquier especie en un estado y por lo tanto U, que se mide en kilojoules sobre mol, es la suma de las energías cinéticas de las 6.02 por 10 a la 23 moléculas de un gramo mol de una especie, más las energías intermoleculares y potencias de todos los átomos y las partículas subatómicas, que son cantidades imposibles de determinar. Como H es igual a U más PV, sí, perdón, no podemos conocer el valor de U, tampoco se puede conocer el valor de H. Y por fortuna pues no es necesario conocerlos, basta con conocer lo que es la diferencial de U y la diferencial de H para los cambios de estados específicos. Siguiente. La U y la H son propiedades de estado de una especie, es decir, sus valores solo dependen del estado de la especie, sobre todo su temperatura y el estado de agregación y el menor grado de la presión. Una propiedad de estado no depende de cómo llegó la especie a dicho estado. Cuando una especie pasa de un estado a otro, tanto delta U como delta H para el proceso son independientes de la trayectoria que éste sigue del primer estado al segundo. Siguiente. El procedimiento para calcular los balances de energía lo podemos resumir de la siguiente manera. El primer paso es realizar todos los cálculos de balances de materia requeridos. El segundo es escribir la forma adecuada del balance de energía, ya sea sistema abierto o cerrado, y eliminar cualquier término que sea cero o insignificante para el sistema de proceso dado. El tercer paso es elegir un estado de referencia para cada especie que participa en el proceso. Siguiente. El cuarto es para un sistema cerrado a volumen constante, se puede construir lo que es una tabla con columnas para la cantidad inicial y final de cada especie y las energías internas específicas en relación con los estados de referencia elegidos. Y para un sistema abierto se puede construir lo mismo una tabla, pero para las velocidades de flujo de los componentes de las corrientes de entrada y de salida y las entalpías específicas en relación con los estados de referencia elegidos. También siguiendo los pasos se tiene que calcular todos los valores requeridos de U y de H sub I e insertar los valores en los sitios adecuados de la tabla. Para lo siguiente se calcula en sistemas cerrados lo siguiente y en sistemas abiertos lo siguiente, lo que son delta U y delta H. Después se calcula cualquier término de trabajo, energía cinética o potencia que no se haya anulado del balance anterior de energía y se resuelve el balance de energía de cualquier variable desconocida, menudo escalón. Siguiente. En cuanto a cambios de presión a temperatura constante, la energía interna es casi independiente. Lo mismo que el valor específico de la presión para sólidos o líquidos de una temperatura fija. Este es el resultado de la observación experimental. Por tanto, si la presión de un sólido o líquido cambia de temperatura constante, se puede escribir de la siguiente manera. Tanto U como H son independientes de la presión para gases ideales. En consecuencia, se puede asumir de manera general que delta H lo siguiente, y para un gas bajo un cambio isotérmico de presión,
a menos que participen gases que estén a temperaturas muy inferiores a 0 grados o presiones muy superiores a una atmósfera. Cambios de temperatura. La cantidad de calor requerida para producir un cambio de temperatura en un sistema puede determinarse a partir de la forma adecuada de la primera ley de la termodinámica. Calor sensible y capacidades caloríficas. El calor sensible significa que es necesario transferir calor para aumentar o reducir la temperatura de una sustancia o mezcla de sustancias. La energía interna específica de una sustancia depende en gran medida de la temperatura. Un cambio de temperatura delta T de T1 conduce a un cambio de delta U en la energía interna específica. Siguiente, por favor. Fórmulas de capacidad calorífica. Las capacidades caloríficas son funciones de la temperatura y con frecuencia se expresan en forma de polinomio. También se emplea el término calor específico para referirse a esta propiedad física. Puede expresarse en cualquier tipo de unidades de energía por cantidad unitaria o por unidad de intervalo de temperatura. Existen dos relaciones simples, líquidos y sólidos, y gases ideales, en donde R es la constante de los gases. Siguiente, por favor. Permítame un poquito. Dije la parte de Amaury, entonces, no como quiera voy a recortar ahorita esto. ¿Le pueden retrasar para que diga su parte cierta? Se me fue. Ahí, Sí. en 8.2. No, al 8.2 creo que era. Ahí. Entonces ahí yo pego. Vas. Perdón. Así es. .2. La energía interna es casi independiente, lo mismo que el volumen específico, de la presión para sólidos y líquidos a una temperatura física. Este es el resultado de la observación experimental. Por tanto, si la presión de un sólido o líquido cambia a temperatura constante, se podría escribir que la diferencia de energía interna es igual a cero. Por lo tanto, la diferencia de la entalpía es igual a la diferencia de la energía interna por la diferencia de la presión multiplicada por el volumen, y esto nos da igual al volumen por la diferencia de las presiones. Tanto U como H son independientes de la presión para los gases ideales. En consecuencia, se puede asumir de manera general que delta H tiende a cero y delta U tiende a cero para un gas bajo un cambio isotérmico de presión, a menos que participen gases que estén a temperaturas muy inferiores a 0 grados centígrados o presiones muy superiores a una atmósfera. Si los gases están lejos de ser ideales o si se someten a cambios de presión grandes, deberán emplear tablas de propiedades termodinámicas como las tablas de vapor para el agua o correlaciones termodinámicas. Ok, ya. ¿Dónde quedaste, Fanny? Perdón. En la 8.3, sí, ahí. Estimación de las capacidades caloríficas. Se utilizan varios métodos aproximados para estimar las capacidades caloríficas en ausencia de fórmulas tabuladas. La regla de Cobb dice que si se carece de los datos de las entalpías y capacidades caloríficas, se usan las siguientes reglas para la aproximación. Regla 1. Para una mezcla de gases o líquidos, calcule el cambio total de entalpía como la suma de los cambios de esta en los componentes puros de la mezcla. Regla 2. Para soluciones muy diluidas de sólidos o gases en líquidos, desprecie el cambio de entalpía del soluto. El cálculo de los cambios de entalpía para el calentamiento o enfriamiento de una mezcla de composición conocida con frecuencia puede simplificarse estimando la capacidad calorífica de la mezcla. Siguiente, por favor. Balances de energía en sistemas de una fase. Si un proceso solo implica el calentamiento o enfriamiento de una especie de temperatura 1 a temperatura 2, el procedimiento es directo. Evalúe delta U en la integral de temperatura 1 y temperatura 2 o delta H y haga correcciones considerando los cambios de presión si es necesario. Para un sistema cerrado a volumen constante, calcule delta U
donde N es la cantidad de la especie que se calienta o enfría. Para un sistema cerrado a presión constante, calcule delta H. Para un sistema abierto, calcule delta H, donde N es la velocidad del flujo de la especie. Sustituya delta U, delta H, en la ecuación apropiada de balance de energía para determinar la transferencia de calor necesaria. Siguiente, por favor. Integración numérica de capacidades caloríficas tabuladas. Suponga que la única información que tiene sobre Cp es su valor en una serie de temperaturas que abarca el rango de temperatura 1 a temperatura 2. El problema es cómo estimar el valor de la integral a partir de estos datos. Un método sería graficar Cp contra T, dibujar una curva por inspección visual a través de los puntos para los cuales se conoce Cp y estimar la integral de manera gráfica como el área bajo la curva, excepto en planímetros. Una mejor solución consiste en usar una de las diversas fórmulas de cuadratura existentes. Siguiente, por favor. Operaciones de cambio de fase. Los cambios de fase como proceso de evaporación por lo general van acompañados de grandes cambios de energía interna y entalpía, como en el ejemplo que se acaba de ver. En consecuencia, los requerimientos de transferencia de calor en las operaciones con cambio de fase tienen que ser considerables, ya que Q es igual a delta de H. Calores latentes. El cambio específico, siguiente. Calores latentes. El cambio específico de entalpía asociado con la transición de una sustancia de una fase a otra temperatura y presión constante se denomina calor latente del cambio de fase. De igual manera, los calores latentes más comunes son los calores de fusión y los calores de vaporización, donde el calor de fusión es la diferencia de la entalpía específica entre la forma sólida y líquida de una especie AT y P, donde el calor de vaporización es la diferencia de entalpía específica entre las formas líquidas de vapor de una especie AT y P. Siguiente, por favor. Estimación ver correlación de calores latentes. Algunos de los procedimientos que se usan para poder calcular lo que es calores latentes serían regla de Thorne, Clausen-Clapeyron y las correlaciones de Watson. En la regla de Thorne se estimaría usando el vapor estándar, en Clausen-Clapeyron a partir de los datos de presión y en la correlación de Watson para aproximarnos a delta de H a T2 a partir del vapor conocido como T1. Siguiente, por favor. Los balances de energía y procesos con cambio de fase. Al escribir un balance de energía para un proceso en el cual un componente existe en dos fases, se necesitan las siguientes características. Se toma en cuenta el elegir un estado de referencia, especificar la fase y la temperatura, y de igual forma calcular la entalpía específica de todas las corrientes. En dado caso que la sustancia sea líquida, se debe tomar en cuenta también H, es decir, conocer el punto donde se lleva a cabo la vaporización. Siguiente, por favor. Los diagramas psicométricos. En un diagrama psicométrico se hacen gráficas cruzadas de diversas propiedades de una mezcla de gas-vapor, por lo cual constituye una recopilación concisa de grandes cantidades de datos de propiedades físicas. El más común de los diagramas, el de sistema aire-agua a una atmósfera, se utiliza de forma extensa para analizar procesos de humidificación, secado y acomodamiento de aire. Para tomar en cuenta este diagrama, algunas de las características que se deben de tomar en cuenta es la temperatura de bulbo seco, la humedad absoluta, la humedad relativa, el punto de rocío, el volumen húmedo y la entalpía específica de aire saturado
Y por último, la desviación de entalpía. Aquí, como podemos observar en el diagrama, se alcanzan a apreciar las gráficas cruzadas de las diversas propiedades que tenemos en cuenta. Siguiente, por favor. Ya mencionado, la humedad relativa, el punto de rocío y el volumen húmedo. La temperatura de bulbo húmedo, entalpía específica de aire saturado y la desviación de la entalpía. Enfriamiento diabático. En el enfriamiento diabático se pone en contacto un gas caliente con un líquido frío, haciendo que el gas se enfríe y a partir del líquido se evapore. El calor se transfiere del gas al líquido, pero no entre el sistema gas-líquido y sus alrededores. Por lo tanto, es un enfriamiento adiabático. A continuación se describen algunos de los procesos de este tipo. El enfriamiento y humidificación por aspersión, la deshumidificación de aspersión, el secado y el secado por aspersión. En el enfriamiento diabético también escriben balances de materia y energía para una operación de enfriamiento adiabático. Es un proceso sencillo, pero tedioso. Sin embargo, se puede demostrar que si se realiza de ciertas suposiciones bien justificadas, el aire se enfría de manera adiabática mediante el contacto con agua líquida. Se desplaza a lo largo de una línea de temperatura de bulbo húmedo constante en el diagrama psicométrico desde su condición inicial hasta la curva de humedad relativa del 100%. Y esta sería nuestra referencia del libro. Sería todo. Gracias.